Hola a todos y bienvenidos al segundo podcast de Un Café con José. Antes de iniciar el tema del día de hoy, quisiera agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de darme sus felicitaciones, comentarios o sugerencias y acompañarme en esta nueva aventura del podcast. Este espacio va de la mano con el blog que lleva el mismo nombre, Un Café con José. Si no han visitado el sitio, pueden hacerlo ingresando a www.josecedeno.wordpress.com. Sin más preámbulos, abordaremos el tema del día de hoy. Hablaremos sobre cómo está el mundo en tiempos de pandemia COVID-19. Este tema surge de un especial, que es el especial de COVID-19, de varios posts que tengo en el blog, uno sobre el poder y otro sobre economía. Hoy abordaremos sobre las relaciones internacionales y cómo está el mundo. El COVID-19 o el coronavirus es una enfermedad infecciosa que genera complicaciones respiratorias. El primer caso se registró en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El virus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Según la OMS, la pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad y el COVID-19 tiene un alto grado de infectabilidad con cierto nivel de mortalidad y un fácil contagio en todas las zonas geográficas. Al cierre de julio del 2020 se han registrado más de 17 millones de casos de COVID-19 con más de 600.000 muertes. El estudio de la pandemia está relacionada con temas médicos, efectivamente, y científicos, pero sus efectos tocan todas las aristas de la sociedad y también nos ha tocado desde el punto de vista personal. En el caso de la política internacional, nos preguntamos cómo afecta la pandemia en la política, cómo se establecen las relaciones de poder y cómo está el mundo en tiempos de COVID-19. Estas son las preguntas que abordaremos el tema en el día de hoy. ¿Cómo afecta la pandemia en la política? Primera pregunta. Antes de iniciar debemos definir qué es el poder de manera sencilla. El poder es la capacidad de imponer la voluntad propia dentro de una relación social. En el caso de las relaciones internacionales, que es el punto de vista que nos compete el día de hoy, el poder de los estados está definido con la capacidad de controlar ambiente y resultados y tener recursos militares, económicos, políticos, morales e institucionales para influir en la toma de decisiones de otros estados. El mundo está compuesto por un sistema, que es el sistema internacional, definido o compuesto por estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. Sin embargo, en relaciones internacionales abordaremos el principal actor, que es el Estado. En estas relaciones de poder, el orden mundial es otro concepto importante, que es definido con una naturaleza anárquica, porque no existe un ente supranacional que obligue a cumplir ciertas reglas de juego. Sin embargo, el que sea un orden anárquico no implica un desorden. Esto es muy importante. En tiempos de pandemia, la principal característica en términos de relaciones de poder es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ningún estado estaba preparado para la pandemia del COVID-19, ni los países más desarrollados con un sistema de salud desarrollado como política pública estaban preparados. Hasta los líderes políticos se han visto afectados por la pandemia. Esta incertidumbre va a generar dos puntos de vista importantes que debemos analizar. El primero es cómo el Estado actúa ante esta situación y el segundo es cómo coopera, es decir, el interés nacional y la cooperación. ¿De qué va el interés nacional? El interés nacional va a prevalecer en todo momento, porque básicamente es el interés que tiene el Estado para poder sobrevivir
poder resguardar su población y proteger sus fronteras. Entre las principales acciones tomadas por los gobiernos están de cerrar las fronteras, medidas de aislamiento, suspensión de vuelos comerciales, entre otras políticas que protejan a sus connacionales. Y el otro punto de vista es la cooperación. Es decir, yo no puedo solo como Estado. Necesito de otros estados para poder afrontar esta crisis del COVID-19 utilizando organizaciones internacionales como la OMS, el Banco Mundial, etc., dependiendo de la arista que se vaya a analizar. Esto tiene que ver, como les estoy comentando, la incertidumbre con tema de interés nacional y cooperación, respondiendo a la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo se establecen las relaciones de poder. O sea, ¿quién manda en el sistema internacional? Por así decirlo. Para Joseph Nye, las dimensiones del poder en relaciones internacionales se pueden definir desde 3 puntos de vista. Desde la capacidad de comandar cambios, desde controlar las agendas y desde el punto de establecer y moldear preferencias. En tiempos de pandemia, las principales potencias en el orden mundial están ejerciendo estas dimensiones para imponer su dinámica. A principales potencias me refiero a Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Japón, porque son las que están estableciendo las normas y las reglas de juego en el sistema internacional. Sin embargo, China y Rusia son las principales potencias porque tienen una mayor capacidad. La primera dimensión, que es la capacidad de comandar cambios, se evidencia en la influencia que tienen Estados Unidos y China en controlar la Organización Mundial de la Salud o cualquier organismo internacional. En el caso de China, colaborando con la OMS, teniendo un cierto secretismo en la información y dando muchísimo dinero. En el caso de Estados Unidos, retirando su aporte de la OMS y criticando la gestión de esta organización en tiempos de pandemia. En el caso de controlar las agendas, básicamente en tiempos de pandemia, Estados Unidos, el tema del COVID-19 es el principal tema de agenda y se va a ver dependiendo del punto de vista político, del punto de vista económico, el punto de vista comunicacional y el científico, que actualmente es uno de los más importantes porque las potencias se encuentran en la carrera de crear la vacuna. Ahorita todo el mundo quiere tener la vacuna del COVID-19 para poder generar cierto poder dentro del sistema internacional. Y por último, y no menos importante, la dimensión de establecer y moldear preferencias. Se refiere a los ejes de influencia que tienen Estados Unidos y China con sus aliados. China está aprovechando cualquier espacio, brindando lo que se puede denominar una ayuda inocente, pero no es tan inocente, porque al enviar ayuda humanitaria, prestar dinero, enviar insumos médicos, estás ejerciendo poder porque puedes controlar a ciertos estados periféricos. Entonces, esa ayuda de China no es tan humanitaria, por así decirlo, y tan inocente. Los chinos están aprovechando cualquier espacio que encuentren, sobre todo en los mercados. Pero ojo, no es solo China, no es solo Estados Unidos. Rusia también está aprovechando su cuota de poder en el mercado petrolero. Japón está aprovechando la pandemia para poder acaparar los mercados en Asia. Alemania está ejerciendo un gran liderazgo dentro de la Unión Europea, igual que Francia. Y así muchísimos casos. Cada estado o cada potencia va a buscar el tema que mejor le convenga, donde tenga mejores capacidades y pueda aprovecharlas para poder construir un liderazgo. Finalmente, en la última pregunta, es cómo cambia el COVID-19 en las relaciones internacionales y
Uno de los principales análisis que salió hace unos 2 meses es el de Henry Kissinger, uno de los grandes teóricos del tema y fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice que que cuando termine la pandemia del COVID-19 se va a percibir que las instituciones van a estar más débiles, que la realidad del mundo es que nunca va a ser lo mismo después del COVID-19, después del coronavirus, porque ha cambiado la manera de relacionarse unos con los otros. Aquí entra un debate con el tema de responsabilidad. Estados Unidos responsabiliza, por así decirlo, a China como culpable de la pandemia, así como otros países. Y la falta de transparencia de los chinos al momento de dar una información. Pero también está la OMS como principal responsable y organización. Estados Unidos es uno de los principales actores dentro de la crisis del COVID-19 porque está luchando contra China para posicionarse, para no perder su liderazgo. Sin embargo, está afrontando una crisis interna, por así decirlo, porque está en pleno año electoral. El presidente Donald Trump está en campaña y el tema de cómo afrontar la pandemia es el principal lema dentro de la política norteamericana. Tomando en cuenta los aportes que hace Kissinger y las sugerencias, el mundo debe enfocarse primero en apuntalar a una resiliencia global. ¿Qué quiere decir? Que se necesitan desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para poder controlar las infecciones, sobre todo apoyando a los países con menos recursos. El segundo punto, muy importante, sanar las heridas de la economía global o la economía mundial. La economía mundial está afectada, todas las industrias han estado paralizadas, los PIB han bajado de manera gigantesca. Las proyecciones del Banco Mundial, de la CEPAL, sobre todo para América Latina, va a ser una de las principales regiones afectadas por el COVID-19. Porque aquí entra un debate que es el tema del financiamiento económico. De hecho, dentro de la Unión Europea, el acuerdo que se firmó hace unos días para poder salvar la economía es básicamente los mecanismos de financiamiento. Es decir, prestarle a los países que no tengan los recursos. Pero esto es otro tema. Y el último principio es restablecer un orden liberal, que es la clave de Kissinger. Y este orden liberal se refiere a una cooperación, respetando libertades y derechos fundamentales, que es básicamente los principios del mundo liberal. El mundo está cambiando en tiempos de COVID-19. Todavía el sistema internacional y el mundo se sigue moviendo. Tenemos muchísimos hechos, elecciones, la carrera por la vacuna, las relaciones de poder están cambiando, los problemas internos, la pobreza, la desigualdad, muchísimos temas. El mundo no va a ser el mismo después del COVID-19 y de eso estamos claros. Las relaciones internacionales no se escapan de ellos. Este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya aportado mucho para comprender un poco sobre las relaciones internacionales. Faltan muchos temas y cosas sobre comentar en tiempos de pandemia. Sin embargo, bueno, estoy atento a sus comentarios, dudas, si hay alguna sugerencia para algún tema, no duden en avisarme y acompañarme en un café con José. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.